Bienvenidos a la casa de Dios. Amén, porque creo que es el plan de Dios que nosotros nos gocemos delante de su presencia. Aunque seamos poquitos, pero pasamos de la promesa. Amén. Sabemos que el propósito de Dios que no es el que no está, sino usted y yo estamos aquí, pues eso es lo importante. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio. Sé que no es fácil, pero venimos en el nombre de Jesús porque sabemos de que Él es el que sabe toda nuestra necesidad. Yo no conozco nada de lo suyo, ni usted conoce mi necesidad, pero Cristo sí nos conoce cada uno de nosotros. Amén. También le doy gracias al hermano pastor Pablo y al hermano pastor Manuel por este privilegio. Así es pues que, sin más tiempo, entonces vamos a la palabra de Dios, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Oh, gloria a Cristo. Leemos entonces la palabra todos juntos, honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo dice, amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Vamos a orar juntos. Ayúdeme a orar por mi vida. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Vengo delante de ti, Señor. Reconozco, Padre amado, que soy necesitado tuyo, Padre. Reconozco, mi Dios, que no vengo en mis propias fuerzas, Señor, sino vengo en voluntad tuya, Padre amado, en obediencia tuya, Padre amado. Reconozco, mi Dios, que tú conoces las necesidades de mis hermanos y la mía, Señor, lo cual te pido misericordia, te pido gracias, Señor, para compartir esta palabra con mis hermanos en esta noche, Padre amado, para que tú hagas, Señor, entender, Padre amado, de quién somos hijos, Padre amado, porque tu palabra dice que el que peca no es hijo tuyo, Padre amado, sino del diablo, Señor. Ahora, Padre, por tu palabra, Señor, nos vamos a dar cuenta, Señor, de quiénes somos, Padre amado. Glorifícate en cada uno de nosotros, Padre amado. Danos el entendimiento y la sabiduría, Padre amado, para que tú, Padre Santo, nos siga guardando, Señor, como nos ha guardado hasta el día de hoy, Padre. Creemos en tu nombre, Señor, y creemos que por tu fuerza hemos llegado hasta aquí, Señor. Y creemos
en ti, Padre amado, y tenemos esa esperanza que vamos a verte tal como tú lo es, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre amado, santifícanos con tu palabra, Señor. Santifícalos con la verdad, Señor, pues tu palabra es la verdad, Señor. En esta noche, Señor, venimos delante de ti con un corazón humillado, Señor, para que tú, Señor, exalte nuestras vidas, Señor, y nos puedas oír, Padre amado, nuestro clamor, Padre amado. Gracias, Señor. Pon que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, y haz nuestro corazón entendido, Señor, para entender este mensaje, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo. Puede darle un gloria a Dios y se puede sentar. Gloria a Cristo. Como vemos el mensaje, dice como título Hijos de Dios, pero yo le he puesto como mensaje de quién eres hijo. Porque sabemos, amados hermanos, de que el mundo entero, no importa de cuál sea la religión o cuál sea su vida, él dice que es hijo de Dios. Pero nos damos cuenta a través de la palabra que no todo aquel es hijo de Dios, porque todo es una verdad, que todos somos creados de Dios, pero no todos les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Sé que aquí todos somos conocedores de la palabra y creo que hoy hay algún amigo aquí. Creo que todos, entonces por fe somos hijos de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Él. Porque si somos mentirosos, no nos engañemos que no somos hijos de Dios. Porque todo aquel que infringe la ley, dice, no es de Dios. Todo aquel que comete pecado no es de Dios. Si no, dice que es hijo del diablo. No lo digo yo, sino la palabra. Así es que a través de la palabra usted se puede preguntar, y yo también me pregunto, digo yo, ¿de quién seré hijo? Porque uno se conoce. Sabemos que si nosotros andamos como haciendo la voluntad de Dios, usted y yo creemos que somos hijos de Dios, porque esa es su palabra, que por cuanto a todos aquellos que en Él creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y sabemos que usted y yo hemos creído en Cristo, en aquel que vino del cielo y murió en la cruz de Calvario por usted y yo. Entonces no éramos hijos de Dios, pero por su gracia, por haber cuanto creímos en Él, nos ha hecho hijos de Dios. Y esa es la esperanza y el anhelo que debemos de tener todos nosotros, no solamente hasta este día, sino hasta que le veremos a Él. Porque hijo de Dios no va a ser solo aquel que creyó y que empezó la carrera y luego cayó. Sabemos que tenemos que pedirle a Dios paciencia para llegar hasta el final en esta carrera que hemos empezado. Porque a la final está la vida. Amén. Porque usted le pregunta a cualquier religioso, sea católico, sea musulmán, o sea testigo de Jehová, Jesús solo, o cual sea la religión falsa, ellos dicen que creen en Dios, que son hijos de Dios, que ellos están en la verdad y que nosotros somos los torcidos. Pero entendemos de que Dios nos ha dado la sabiduría para que, lo cual nosotros podemos entender de que hay Padre y hay Hijo y hay Espíritu Santo, y por lo cual es la verdad la que nosotros predicamos. Y no solamente que la debemos de predicar, sino que también la debemos de vivir como hijos de Dios. Porque es fácil predicar, cualquiera puede predicar, cualquiera puede cantar, tener un privilegio y haciendo de las suyas afuera. Pero vivir la palabra es muy diferente. Y eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Porque usted le pregunta a un borracho, le dice, ¿tú de quién eres hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Usted le pregunta a un homosexual, dice que eres hijo de Dios. O sea, una lesbiana, cualquiera que ande en pecado, ellos dicen que son hijos de Dios. Pero la palabra nos damos cuenta a través de la Escritura que dice que todo aquel que peca no es de Dios.
sino del maligno. Por lo cual usted y yo debemos de asegurarnos de que andemos haciendo la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, pero creemos en un Dios todopoderoso que nos da la fuerza y que Él se glorifica en nuestras debilidades. Él es el que nos da la fuerza. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Porque no todo tiene el privilegio. Mire cómo dice la palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando nosotros hablamos la verdad, aún a nuestra familia, ellos se molestan porque dicen que nosotros somos fanáticos o que lo hacemos por molestar a la gente. Pero no es molestar, sino que nosotros entendemos que si nosotros vemos principalmente a nuestra familia que anda, es una idólatra, son mentirosos, son borrachos, ¿cómo le puedo decir yo que ellos están bien? Si a la luz de la palabra no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y si se mueren, pues van para el infierno. Y yo no les puedo decir a ellos, sí mamá o sí mi hermano, está bien como estás, que sigue creyendo en esa basura, sigue dándote la rienda, como dicen, en las cosas de este mundo, pero no es así. Y si yo apruebo lo que ellos hacen, entonces yo también me hago semejante a ellos y pierdo mi salvación. Amén. Por eso que aunque no le guste, tenemos que hablar la verdad. No, aquí no hablamos por decirle a usted que es hijo del diablo. Si usted cree que anda haciendo las cosas que no son correctas de Dios, pues arrepiéntase y venga delante de Dios, que Dios es grande y poderoso para volverlo a restaurar. Porque ese es el propósito de Dios, de que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos de que Él pagó un precio en aquella cruz de Calvario, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todo aquel que en Él creyere. Por eso dice la palabra en Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el asta, si era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor de Dios, dice que mandó su único Hijo. Es el amor del Padre, que aún nosotros siendo perversos, siendo unos idólatras, siendo borrachos, siendo maldicientes, Él no le importó. Él pagó el precio por usted y yo. Y nos dio ese privilegio de ser hijo de Dios. Pero debemos de guardarnos para seguir siendo hijos de Dios, porque también se puede perder el ser hijo de Dios. Y si usted no es hijo, tampoco es salvo. Porque al cielo no van los perversos, al cielo van a ir los hijos de Dios. Amén. Amado, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún, dice, no se ha manifestado como hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Y esa es la esperanza que debemos de tener usted y yo, de ver a Cristo tal como Él es. O sea, ese día tenemos que llegar para que podamos ver a Cristo tal como Él es. ¿Se imagina usted a ver al Señor en su trono? Ese día es glorioso. Es increíble cuánta gente se va al infierno por tan solo no creer a Cristo. Porque al infierno no se va por borracho ni por mentiroso, se va por tan solamente despreciar el regalo que Dios nos ha dado. Porque si el borracho se arrepiente, Dios lo salva. Pero el que se cree justo, pero no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, se va al infierno. Porque no es por obra, sino por aceptar ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso que los hijos de Dios debemos de andar todo el tiempo contentos, con alegría y con gozo. Anhelar siempre estar en su presencia. Porque ese es el amor de Dios. Es el anhelo que Cristo
desea que todos los hijos anhelemos que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿cuánta gente no quiere servir a Dios? ¿Usted cree que si la gente quisiera ser salva, este lugar estuvieran llenos? Usted ve los bares cuando abren un bar y lo anuncian el mismo día, está lleno los parqueos. Y cuando se anuncia que una iglesia se va a abrir, como que no le gusta el diablo, lo que dicen, ya vienen esos bulliciosos. Y no se dan cuenta lo importante que es venir a los pies de Cristo. ¿Usted cree que si el mundo entero, como dice toda la gente que somos hijos de Dios, este mundo fuera diferente? Porque su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y si todos somos hermanos, todos somos hijos de un solo Padre, entonces los amaríamos todos. Las naciones no gastarían millones en armamento para destruirse unos a los otros. Pero el hombre ignorante lo que hace es invertir dinero, aunque la gente esté muriendo de hambre, pero ellos invierten en máquinas para destruirse unos al otro. Porque el orgullo los mata. Cada quien quiere ser el líder mundial. Pero no saben que nosotros no podemos tener esas armas destructivas, pero tenemos el poder más poderoso, que es el poder del Espíritu Santo. Porque se derriba toda, cualquier sea la atadura, las cadenas que nos atan. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos a cada uno. Amén. Las naciones se pierden en su ignorancia, pero el entendido viene a los pies de Cristo. Porque sabemos de que algún día estaremos en un lugar mejor. Este mundo cada día va de peor en peor. El sol cada día calienta más. Porque tiene que llegar, dice Apocalipsis, que el sol va a llegar al tiempo que va a quemar a la gente, va a matar gente. Imagínense, ahorita no sentimos ese calor. Imagínense cuando venga ese calor. Porque la palabra tiene que cumplirse. La palabra dice que todo pasará, pero menos su palabra. Y si Él lo dice que eso va a suceder, así será. Por eso no hay que preocuparnos. Si cada día el sol se calienta, pues deme gloria a Dios. Porque en aquel día le veremos tal como Él es. Allá dice, como dice la alabanza, no va a haber necesidad de sol ni de luna. Porque la gloria de Dios nos va a alumbrar. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso los hijos de Dios debemos de andar contentos. No vamos a andar ahí como chuchos regañados, no. La palabra dice, levántate y resplandece, porque la luz ha venido sobre ti y la gloria de Dios ha nacido sobre ti, sobre nosotros. ¿Por qué vamos a andar nosotros tristes? Si la palabra dice que los levantemos y resplandezcamos. La palabra de Dios dice que somos luz en este mundo de oscuridad. ¿Por qué vamos a andar como un candil que no alumbra? ¿Cuántos usaron el candil? No me digas que todos tenían lámparas de LED. Yo me acuerdo que cuando yo crecía, el candil cuando le cambiaban la mecha daba buena luz. Pero cuando el candil, la mecha apenas salía, no, pero apenas agarraba fuego y se apagaba. ¿Cuántos hermanos andan hoy en día así? Con la mecha casi al nivel. Los hijos de Dios siempre tenemos que andar alumbrando. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros testifiquemos de las maravillas de Dios. Porque si nosotros no anunciamos las maravillas de Dios que nos ha hecho en nuestra vida, ¿cómo aquel va a creer? La palabra dice que es mejor nuestro testimonio que 1000 palabras. Yo le puedo decir a cualquiera, hablarle bonito, pero el que me conoce, ¿qué puede decir? Ese mentiroso, ni él se las cree. Por eso nosotros debemos de conducirnos donde quiera que andemos como hijos de Dios. Tenemos que marcar la diferencia aquí en la iglesia, en el trabajo y en cualquier lugar. Amén. No solamente cuando estemos aquí. Porque Dios es un Dios que está en cualquier lugar.
Bendito sea el nombre de Dios. Así es que nosotros debemos de resplandecer, como dice su palabra, ser luz y no tinieblas. Dice el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica, así como él es puro. Nosotros no hemos visto al Señor. Dichosos aquellos que lo vieron cuando vino a este mundo. Pero nosotros dice que somos bienaventurados por cuantos creímos sin verlo. Y aquellos que lo vieron, mucha gente que lo vio levantar muerto, abrir los ojos al ciego, limpiar la lepra de los leprosos, no creyeron. A nosotros nos ha dado ese privilegio de que creímos en Él y nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabéis, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ese fue el plan de Dios de venir a morir a este mundo. Porque nosotros éramos enemigos de Él. Éramos unos maldicientes. Éramos unos blasfemos. No conocimos, no teníamos ese privilegio. Pero Él en su gran amor murió en aquella cruz de Calvario para que usted y yo estemos en este lugar, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo no debemos de nosotros de esforzarnos cada día de buscar más y más a nuestro Hacedor, a nuestro Redentor? Porque si Él no hubiese muerto en aquella cruz de Calvario, usted y yo estuviéramos perdidos. Pero gracias a ese sacrificio tenemos esperanza de algún día conocerlo y verlo tal como Él es. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabéis, dice, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que está en Cristo, dice, no peca. Porque es el plan de Dios. Porque nosotros no podemos decir, yo he creído en Cristo, yo soy hijo de Dios y ando pecando. Y si yo sé que he creído en ese Dios, pues tengo que santificarme cada día como Él lo demanda. Porque cada día dice que nosotros debemos de santificarnos tanto como Él es. Porque ese es el mandamiento que Él quiere. Que nosotros seamos santos porque Él es santo también. 3 veces santos. Bendito sea el nombre de Dios. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Y ahí, lamentablemente, cuánta gente hoy en día anda pecando, haciéndose, como dicen, de los ciegos en el mundo, habiendo tenido el privilegio de haber sido hijo de Dios. Y ahora andan pecando. Ahora son hijos del diablo. Y tuvieron ese privilegio, pero se descuidaron. Y no les importó el sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz de Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Por eso el mensaje es de quién eres hijo. Porque la palabra dice que el que peca es hijo de Dios y el que peca es hijo del diablo. Así que usted y yo tenemos que asegurarnos de no desobedecer la palabra de Dios. Porque con una sola mentira, si no se arrepiente, usted es hijo del diablo. Porque para mentir, ¿me entienden? No hay niveles de mentirita. Como dicen, no, esta mentirita es suave, no es tan peligrosa.
No, mentiras, mentiras. Todo es pecado. Ese es como dicen, estaba oyendo una vez, la vez pasada, un pastor, un reverendo que dice, los cristianos, dice, malinterpretan la Biblia, dice que el vino es malo. Yo, dice, cada tiempo me echo una copa de vino, porque es saludable. Entonces ya dije yo entre yo mismo, ante mi mente, este hijo del diablo ha de comer hasta 6 veces en el día por tomarse una copa de vino todo, cada rato. Pero sabemos que Dios no es burlado. Se tome una copa de vino, se tome 3, se tome 4, usted es borracho. Y por lo cual no debe decir de que uno malinterpreta la Biblia, no. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Por eso dice que el que peca no es de Dios, sino que es del diablo. ¿Cuántos tuvieron el privilegio, aún de nuestros hermanos que conocemos en la iglesia, que tuvieron el privilegio de ser hijos de Dios y menospreciaron ese privilegio? Ahora andan en el mundo en sus placeres. Por eso la palabra dice, ay de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor. Vamos a Isaías 30. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a ver a los hijos del diablo. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los que se apartan, dice el Señor. El hombre cree que alejarse de Dios va a tener algo a cambio. Va a lograr lo que él desea de la carne, pero va a perder algo más valioso que eso. Por eso que cada día nosotros debemos de pedirle a Dios misericordia, porque estamos en un mundo perdido. Y no es fácil esta carrera. Pero debemos de creer de que el que empezó esta carrera la va a perfeccionar en nuestra vida. Porque no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. La palabra dice que confía en mí, dice que yo he vencido. Y si Él venció, pues nosotros somos vencedores a través de Él. Amén. Y no hay que irnos, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Cuánta gente que ha conocido la verdad, que ha creído en el Señor y ahora anda, en vez de pedirle sabiduría a Dios, ahora anda preguntándole a los falsos profetas, preguntándolos a los divinos, preguntando a los que leen las cartas. Por eso dice la palabra, y no para tomar consejo, dice, y no de mí. El hombre cuando ya anda torcido, ¿me entiende? Anda pidiendo, diciéndole, mira, ¿qué me dices tú de esto? ¿Lo hago o no lo hago? Y viene el otro torcido, le dice, sí, hazlo. Se van al chimbolero los dos. Por eso es necesario que usted y yo, ¿me entiende? Debemos de cada día seguir adelante. Para tomar de consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Para cobijarse en el amor del mundo y no cobijarse en el Espíritu Santo. Sabemos de que las cosas del mundo son pasajeras. El hombre se va de Dios por ir buscando los placeres de este mundo. Por eso que los hijos de Dios no debemos de amar al mundo. Dios dice clarito en la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es mejor tener de amigo a Cristo y no de enemigo. Amén. Por eso el hombre anda envanecido. Cuando ya el hombre se ha perdido, ¿me entiende? Hace de lo que él
se esconde según él haciendo sus cosas, del hermano, del pastor, de los diáconos, pero ¿de qué le sirve? Si de aquel que todo lo ve no lo podemos esconder. Amén. Dice en Isaías 29:15, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo, dice, el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija aquel que la ha formado, no me entendió. El hombre ignorando hace de la suya hasta escondida. A mí me ha pasado anteriormente cuando estaba en la otra iglesia. Como en el otro lugar, pues no lo reprendían a uno, pues. Es como el hijo. Si yo a mi hijo no lo reprendo, él sigue siendo lo de él. Si yo no lo corrijo, él nunca se endereza. Pero si yo veo que él anda torcido y anda haciendo cosas incorrectas y yo lo corrijo, él se endereza. Y así hay muchos pastores que las iglesias, las congregaciones están bien torcidas en la vanidad de este mundo, pero el pastor es un perro mudo que no le importa. Y por eso la gente pues va a la iglesia, pero al salir de la iglesia hace lo de él. Pero de nada sirve, porque de Dios no nos podemos esconder. Y los hijos de Dios debemos marcar la diferencia. Amén. Los hijos de Dios debemos de ser entendidos. Porque el hombre ya cuando anda torcido, pues, y para que no vean de que si anda haciendo la suya, pues viene a la iglesia, se congrega, para que diga el pastor, no, pues todavía anda con fuego todavía, pero él sin vergüenza sabe que por fuera, pues, anda haciendo la de él. Y no, mi hermano, las cosas de Dios no deben de ser así. Porque con la salvación de la palabra de Dios dice que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor. Porque es algo que se pierde. No es aquella como la religión que dice que salvo siempre salvo. Aunque usted solo venga y como esa otra religión que dice pare de sufrir, usted solo va al altar, deja su ofrenda y se va. Y cree que con eso ya paró de sufrir. Son falsas doctrinas que la gente me entiende. No sé cómo el hombre no entiende. O sea, a veces, por eso el propósito de Dios de que los predicadores nosotros debemos de hablar tal como está la palabra. Si Dios nos corrige, pues debemos de aceptar la corrección. Si Dios nos reprende, pues debemos de aceptar con alegría la reprensión. No para molestarnos. Dios nos corrige porque nos ama. Ya sabe que tal vez el día de mañana usted puede fallarle. Pero si la corrección le vino antes, usted medita en la palabra que recibió y se evita del problema. Amén. Porque ya el mentiroso viene a la iglesia, dice, a adorar, pero de labios, dice su palabra. Dice en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí y su temor, dice, de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Esos son los falsos que vienen a la iglesia, según ellos adoran a Dios, pero saben que su corazón no está en las cosas de Dios, su corazón está en las cosas de este mundo. Pero bendito sea el nombre de Dios que nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos entender que con Dios no hay doblez. Con Dios somos o no lo somos. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Pero hoy en día, ¿me entiende? La iglesia hay muchas
Hermanitos que de repente andan bien ungidos, de repente vienen con moditas del mundo, imitando al mundo, cuando la palabra nos prohíbe imitar al mundo. Un hijo de Dios no puede andar imitando al mundo. Es como los artistas que hoy en día se levantan, que solo le cambian la palabra a las alabanzas, a las canciones del mundo y las vienen a cantar como alabanza. Eso es imitar al mundo. ¿Usted cree que si Dios le ha dado el privilegio de cantarle, no le va a dar también el don de hacer las alabanzas? Pero el hombre, como todo le gusta fácil, todo le gusta lo fácil. Entonces dice, no, porque allá una alabanza, ¿me entiende? Que se oyen como las rancheras. Se oyen, usted hay alabanza que son bachetazos, la bachata, la salsa, el merengue. En las iglesias liberales todo eso se suena. Los Tigres del Norte, los Bukis, los Johnny, toda herejía del diablo. Pero según ellos están cantándole, dándole alabanza a Dios. Y no se dan cuenta que le están cantando alabanza al Dios de este mundo. Porque Dios no acepta tal cosa. Dios no acepta anatemas de este mundo. No hay que hacer como el rey Saúl, que dijo, no, mi señor, le dijo, si yo traigo los ganados para darte holocausto. Y no había entendido que el Señor lo había mandado a destruir todo. Entonces, ¿cómo que le iba a dar holocausto del anatema? Así hay hoy en día mucha gente creyendo que le está dando honra a Dios. No se da cuenta que lo que está honrando es al Dios de este siglo. Porque Dios es un Dios santo. Y si Dios dice que no debemos de imitar al mundo, no lo debemos de hacer. Vamos a Juan, a primera Juan donde estamos, donde dice la amistad de este mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a estar amando al mundo si sabemos lo que hay en el mundo? Los hijos de Dios debemos de buscar lo de arriba, como dicen en Colosenses. Buscar las cosas de arriba, dice, si en verdad habéis aprendido de Cristo. No podemos nosotros poner la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, como hijos de Dios. Pues Dios dice que el camino hacia arriba es para el entendido. No es para abajo. Para abajo ya sabemos que no hay entendimiento. Solamente siga como va y va para abajo. Pero para arriba sí hay que obtener sabiduría de lo alto. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Los hijos de Dios. Gloria a Cristo. Por eso nosotros debemos de cada día anhelar las cosas de arriba y no las de este mundo. Porque nosotros no podemos seguir haciendo lo que a nosotros nos conviene, no. Dios en su gran amor nos ha dado a que nosotros seamos hijos de Dios, pero haciendo su voluntad en Él. Pero los que andan torcidos, pues no les importa. Sabemos que los hijos de Dios somos obedientes a su palabra. Dice en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid de los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Nosotros debemos de entender de que todo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no venimos unos santitos. Venimos todos arruinaditos, llenos de malicia, de todos los deseos de este mundo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, dice que debemos de despojarnos de esa manera de vivir. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado y tenemos que anhelar cada día de crecer en el hombre espiritual creado según Dios. Por eso dice que la palabra que los hijos de Dios se conocen, porque el hijo de Dios no peca y los hijos del diablo son perversos. Pero el hombre hoy en día, todo mundo dice ser hijo de Dios, así como le decían los fariseos al Señor: nosotros un padre tenemos, y no somos hijos de fornicación. Nuestro padre es Dios. Y el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Si vuestro padre fuera Dios, me creerías, pero vuestro padre, dice, es el diablo. Es conocido cuando el Hijo de Dios, ¿me entiende?, es renovado, porque su mente tiene que ser renovada totalmente. No podemos nosotros seguir pensando en la vanagloria que tuvimos en el pasado. Debemos cada día anhelar ser mejor en las cosas de Dios. Porque es el propósito de Dios, que cada día nosotros crezcamos, que cada día anhelemos, dice, la leche espiritual para poder crecer. Bendito sea el nombre de Dios, porque para siempre es su misericordia. Porque los hijos de Dios debemos de glorificar a Cristo todos los días, en las buenas y en las malas. No solamente darle gracias a Dios cuando somos bendecidos, sino también cuando estamos en pruebas o en problemas, darle la honra y gloria a Dios. Porque, como dice su palabra, hay de los que se apartan y andan envanecidos. Vamos en Romanos, y con esto vamos a terminar. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 1:21. Glorifique a Dios, hermano. Siéntese regocijado porque es hijo de Dios. Tenemos un privilegio grande que el mundo no lo quiso recibir. Pero usted y yo hemos recibido ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Porque aquellos que lo despreciaron, lamentablemente perdieron esa oportunidad. Porque habiéndolo conocido, dice su palabra, 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío.
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene al hombre. Cuando el hombre deja a Dios, ¿me entiende? Como dice su palabra, que si le salieron un demonio, ya después ya no tiene uno, sino que tiene 7. Si el hombre le gustaban las mujeres después de que después de que se salió de la gracia de Dios, ya no es hombre, ya no quiere ser hombre, sino que ya quiere ser homosexual. Y lo mismo es que la mujer, como ya su mente está entreverecida, pues le da lo mismo. Ya no le importa pecar contra Dios, porque ellos ya abandonaron la gracia de Dios. Ya a ellos no les importa, como quien dice, ya estoy conforme con ir al infierno. Así como estaba viendo yo un comentario del hombre más rico de este mundo, del que hace no sé cómo se llama, el que hace el carro, los Tesla. Le preguntan que si está preparado para ir al cielo. Dice, no, dice, yo sé que voy para el infierno y estoy contento, dice. Mire cuán perverso es el hombre. Ya se creen más dioses. Y había un hombre amigo que también es millonario, le dice, tú estás hablando loquera, le dice, porque debes de reconocer, le dice, que hay un Dios en los cielos. Y si tú te arrepientas, le dice el otro que tiene dinero, tú puedes salvar tu alma. Y él le vuelve a contestar, no, yo ya sé que voy para el infierno. Y estoy contento, dice. Así es el hombre sin Dios, sin esperanza. Así es aquel que tuvo la esperanza un día y se alejó de la gracia de Dios. Ahora usted no le puede hablar de las cosas de Dios porque se molesta. Ahora él tiene sus propias contumaces, sus propias amistades del mundo. Ahora él le da rienda suelta a los placeres de este mundo. Pero se le ha olvidado de que en aquel día lo va a lamentar si no se arrepiente. Por eso usted y yo debemos de ser entendidos. Cada día pedirle a Dios misericordia, que si Él nos ha dado el privilegio de ser hijos suyos, debemos de anhelar ese privilegio todos los días, aunque vengan pruebas, decirle a Dios, Señor, glorifica mis debilidades, Señor, glorifica mis problemas, ayúdame. Porque en nuestra propia fuerza nosotros no podemos correr esta carrera. Necesitamos de la misericordia de Dios. Su palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día es la esperanza bendita, porque todos tenemos esa esperanza de verlo tal como Él es. Si usted no tiene esa esperanza, de nada sirve que esté en este lugar entonces. Debemos de tener esa esperanza de ver a nuestro Cristo, de ver los apóstoles, de ver los profetas de Dios. Y nosotros ahí también como inútiles, pero sabiendo que estamos en el mismo lugar. Dios no hace sección de personas. Dios vino a este mundo por lo vil que somos usted y yo. Dios no vino por los entendidos, porque los entendidos no quisieron la gracia de Dios. Usted le pregunta, usted le habla el evangelio a un doctor, usted le habla a un abogado de un buffet, no, dicen ellos, ¿qué dirán mis compañeros? ¿Qué dirán, dicen los que son del gabinete del gobierno? Ellos son intelectuales, ellos se creen dioses en este mundo. Por eso Dios dice que de los pobres el reino de Dios no solo es pobre de dinero, sino pobre en espíritu. Sabemos de que Dios en su fuerza nosotros vamos a llegar, aunque sea de rastra, vamos a llegar. Como hay una moraleja que dice que había un caracolito, no como la alabanza que canta el hermano Rutilio, el cascaroncito. Esto es diferente, dice que él se juntó con el águila y el caracol le dice al águila, ¿quién sube arriba? Le dice a la cima de la montaña. Y él dijo, el caracol, yo subo también. Y el águila se rió. Y él alzó el vuelo y en minutos estaba arriba. Y el caracolito pasaron semanas, pasaron meses. Como los 6 meses él estaba llegando a la cima. Y le dice el águila toda admirada, ¿y cómo hiciste, caracol? Le dijo, para subir. De arrastrada, mi amiga, dijo, de arrastrada, le dijo.
Y eso es lo que debemos de ser nosotros, aunque no corramos de arrastrado, pero que debemos de llegar arriba. Porque para abajo usted solo se desliza, pero para arriba tenemos que hacer un esfuerzo. Aunque sea de arrastrado, tenemos que lograr llegar arriba, de llegar donde está nuestro Señor y Salvador. Tener la esperanza que vamos a ir a morar a las moradas que Él se ha ido a preparar para usted y yo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Él dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas para que nosotros vayamos a ese lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Así es, porque si todos somos hijos de Dios, pues démele gloria a Dios y glorifiquemos por este privilegio y que el Señor nos ayude cada día a escalar para arriba. Amén, no para abajo, sino escalando, como dice la alabanza, para arriba, para arriba. Amén. Así es, pues, que esta ha sido la meditación. Así es que usted pregúntese a través de la palabra de quién es hijo usted. Porque la palabra es clara. Que si usted ha andado haciendo cosas incorrectas en este día, pues lamentablemente no es. Pero sí le puedo decir algo, que esperanza sí hay. Si usted viene humillado delante de Cristo como el hijo pródigo, usted es restaurado. Y no pierde el privilegio de ser hijo de Dios. Amén. Pero si no sea por su orgullo, no viene a los pies de Cristo a ponerse a cuenta, entonces se pierde ese privilegio. Amén. Porque no somos salvos siempre salvos, sino que debemos cada día luchar con nuestra carne. Porque esta carne no quiere. Esta carne hubiera querido estar allá en una hamaca con un fresco, con esta calor. Cuando el pastor me dice hoy como a las 12, que yo estaba en el break, me dice, hermano Rodrigo, ¿puede ir usted a predicar? Pero no está tan asoleado. Me dice, no mucho, le digo, pero vamos. Sabíamos de que, pues, digo yo, cuando vine a la casa veo la hamaca, digo, quisiera estar acostado con esta calor. Pero sabemos que tenemos compromiso. Y el compromiso no es con el hombre, sino con Cristo. Aunque no podamos, pero debemos de hacer un esfuerzo. Qué lindo fuera que todos tuviéramos el anhelo de adorar a nuestro Dios todos los días. Hoy tenemos el privilegio, ¿me entiende?, de estar delante de Él los 6 días. 3 días aquí, 3 días allá. Pero Dios habrá el milagro en nuestra vida que nos dará la fortaleza para no estar solo los 6 días, sino que los 7 días en la presencia de Dios. Pues esa es la esperanza que debemos de tener, cada día ser mejor cada día. Porque sabe que cuando nosotros no estamos en las cosas de Dios, cuando nosotros no meditamos en la causa de Dios, el diablo viene a la mente rapidito. Usted se va al Facebook y empieza su mente a trabajar. El Facebook es traicionero, pero es como es. Yo digo siempre que el Facebook, la tecnología es como un potrero. Usted depende de lo que quiere comer. Quiere comer zacate, coma zacate como Nabucodonosor. Pero si quiere comer algo frutífero, ahí está la bendición también. Porque en vez de estar viendo cosas, usted puede oír alabanza, usted puede oír predicaciones, alimentando el espíritu. Pero si usted empieza a ver basura, usted rapidito va para abajo.